los banquetes cada día preparados para Él. Gracias, porque si me fío, vos estaba en Lodebar, que quiere decir donde no hay palabra, donde no hay revelación, Señor, y lo traes a Palacio, donde hay abundancia, donde hay revelación, donde está el Cristo vivo. Gracias, porque estamos sentados a tu mesa, como dice el Salmo 23, y has preparado cada día un banquete para nosotros, porque tú eres el buen pastor. Gracias por tu Espíritu en nosotros, por tu palabra que es verdad, por el tiempo tan bonito que nos permites conocer y disfrutar en Cristo, Rey. Gracias. Oramos para que cada día tu nombre y tu palabra sea exaltado en nuestras vidas, en nuestro caminar. Gracias porque lo natural cambia, Señor, en lo natural vamos mejorando, pero lo espiritual es lo que estamos conociendo y disfrutando. Gracias por este tiempo. Proclamamos una vez más que Cristo es el Señor y que todo está bajo su control. Gracias, soberano Rey. Amén. Yo voy a invitarle a abrir su Biblia en Filipenses capítulo 3, verso 10. Filipenses capítulo 3, verso 10. Y vamos a hablar del tema de esta noche. Es el tema más importante de la fe cristiana y es la resurrección de Cristo. Sin la resurrección de Cristo, dice 1 Corintios 15, el verso 7 y otro verso más adelante, dice, vana sería nuestra predicación y nuestra fe. Es un tema poco popular, poco conocido, o pasado por encima, pero sin este conocimiento y esta verdad, es muy difícil que nos afirmemos. Filipenses capítulo 3 versículo 10 decía el apóstol Pablo después de entrar a Cristo, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. O sea, yo solo quiero resaltar ahí el poder de su resurrección. O sea, el apóstol Pablo decía, yo quiero conocer el poder de la resurrección de Cristo. Quiero ver qué poder hay en la resurrección de Cristo. Nosotros estamos estudiando 13 propósitos que manifiestan o que nos dan a conocer ese poder. Ese poder. Yo quisiera leer otro texto que lo tengo ya, pero estoy poniéndole gobierno, porque ese texto es muy poderoso y no sé si llegue hasta allá. Sí, yo creo que sí vamos a llegar hasta allá, pero de todo modo lo voy a leer. Romanos capítulo 7, verso 4, verso 5 y verso 6. Nosotros entregamos su material ese día, se nos acabaron, pero igual da la oportunidad de compartirlo. Romanos capítulo 7, verso 4 al verso 6. La resurrección de Cristo. Vamos en el punto número 3 y estamos estudiando los propósitos de la resurrección de Cristo, ¿no? Para poder conocer ese Cristo resucitado. Haga ahí, antes de leer, Hebreos 13:8, Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo hoy, y Jesucristo es el mismo de siempre. Está hablando de 3 tiempos de Cristo. El primero, Jesucristo es el mismo ayer, es el Cristo profetizado desde Génesis 3:15, que es la primera profecía de Cristo mesiánica, del Mesías, del Salvador. Por todo el Antiguo Testamento, Cristo fue profetizado. Gálatas 4:4, dice la Biblia, nacido bajo la ley. O sea que todavía viene ahí
a cumplir estas 300 profecías. El Cristo profetizado lo encontramos andando 33 años y medio en Nazaret. Jesucristo de Nazaret, Jesús de Nazaret es el mismo Jesús. Ahí está profetizado. Entonces vemos al Señor andando con chanclas, vemos al Señor andando con túnica, vemos al Señor que duerme cuando está cansado porque en el barco durmió, Él está en lo natural. Vemos al Señor 33 años y medio andando con 12 hombres. Jesús de Nazaret, el Cristo profetizado. Jesucristo es el mismo hoy. Es el cumplimiento en la cruz. El hoy es ya no verlo en chanclas y en sandalias. El hoy es verlo así, o como lo ponen en los cuadros, triste. Cristo en la cruz triste, ¿no? Débil, enclenque, flaco, en pañales, lo ponen ahí todo ensangrentado. Ese es el hoy. Jesucristo es el mismo ayer, de hoy, y el de qué? Siempre. Fueron 3 tiempos de Cristo manifestado en la Biblia. Es el mismo, no son 3. Es el mismo. Es el mismo. Es el mismo. Porque hay gente que dice, hay 3 Cristos, 2 Jesuses. Es el mismo. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Por qué le digo esto? Porque los cristianos estamos enredados con Cristo y con la Biblia. Ese es el enredo de nosotros. El enredo de los cristianos no está afuera. No, ¿a dónde? Estás aquí está el meollo. El hoy es Cristo cumpliendo. Yo me acuerdo que un momento dijo en Lucas 4, del 18 al 22, dijo, se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Él es el hoy, el cumplimiento de la escritura. Entonces Lucas 24, 44 y 46, ya resucitado, ya el glorioso, el mismo de siempre, el Rey eterno, les dice, era necesario que se cumpliese en la cruz lo que está escrito de mí, la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Y Jesucristo es el mismo de qué? Siempre. Él siempre ha sido el Rey. Él es el Rey eterno. Yo expliqué aquí el nombre de Jesucristo. Jesús 100% hombre y Cristo 100% Dios. Se llama la unión hipostática. Esto es tan fácil que usted lo puede conseguir hasta por internet, porque hay hombres estudiosos de la palabra de Dios también. Vaya por internet la unión hipostática y ¡pum! Ahí se lo arroja. Es la unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesucristo, ya. Algo tan sencillo. No como uno baja menero, uno a todo le dice amén, aleluya, gloria a Dios santo. Él es el mismo. ¿Por qué le hago este ejemplo? ¿Usted en qué tiempo y con qué Cristo quiere caminar? ¿Usted quiere caminar con el Galileo, con el de las chanclas, el de las sandalias? ¿O usted quiere caminar con el Cristo muerto, colgado, débil, allá que da tristeza? Uno ve esos cuadros y le da tristeza. Yo no conozco un cuadro de Cristo resucitado, bueno, el de Hebreos 12:2, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Pero yo no veo un cuadro de Cristo resucitado sonriente, yo lo veo. Y el de siempre es el Cristo glorificado. Pues en el estudio hoy, el resucitado. Mateo 17, ¿qué hizo él? Se transfiguró. Se reveló como él es, como él ha estado siempre, en gloria, en gloria. Romanos 7, 4 al 6. O sea, el poder de la resurrección de Cristo. Entonces, no vamos a acabar con un Cristo natural, profetizado, o un Cristo colgado en un madero, o usted quiere conocer un Cristo resucitado. Un Cristo vivo, un Cristo real, un Cristo verdadero. Que cuando este Cristo resucitado vamos a ir suavecito. Cuando el Señor andaba con chanclas, ¿cuántos andaban alrededor de él? 12. ¿Y estos 12 trastornaron el mundo? ¿Estos 12 cómo andaban?
¿Cristo estaba adentro o afuera? ¿Y cómo andaban estos 12? Yo le digo, ¿cómo andaban? Enfermos. Enfermos. Cuando el Señor está, el Cristo del cumplimiento del hoy, está muriendo en la cruz, ¿dónde estaban estos 2 enfermos? Uno estaba colgado en un palo, Judas, con los diezmos y la ofrenda ahí colgándole. Los otros 10 estaban por allá así, vea. Y uno estaba ahí al lado de la cruz así, ay María, rápido, rápido, porque es que estoy... Juan. ¿Sí o no? Pero cuando él resucitó, ¿cómo estaban los 2 caminantes de Emaús que andaban con el Cristo Galileo con chanclas y el Cristo de la cruz? ¿Cómo andaban los 2 caminantes de Emaús? Tristes, amargados. Pues tenían razón. Oye, te dice Lucas 24:13 que andaban tristes. Pero cuando el Cristo resucitado se le metió a los 12, porque el colgado eligieron a Matías, volvieron a los 12, número de gobierno, no para hacer manipular gente, y no el número de gobierno, y se le metió el Cristo resucitado a los 12 hombres, ¿y qué pasó con ellos? Se quejaron, renegaron, andaban con espadas, dieron sus vidas, ¿por qué? Por ese Cristo resucitado. Por eso Hechos 17:6 dice, ahí vienen los que trastornan el mundo. Porque acá, ¿qué van a trastornar? Si uno los mira acá, con Cristo en este tiempo, Pedro le negó 3 veces. No asustaban a nadie. ¿A quién zarandeó el diablo? Bueno, uno lee la Biblia y dice, no voy a buscar ahora el texto. Pero el Señor le dice, Pedro, mira lo que le dice el Señor. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear, no a Pedro, a todos, para zarandearos como a qué, como a trigo. Y lo zarandeó, pero cuando el Señor murió, vea, porque andaban con él afuera. Pero cuando Cristo se metió en Pedro, en los otros 11, en Matías, en Juan, ¿quién zarandeó a quién? ¿Quién zarandeó a quién? Los apóstoles zarandearon a quién. Así es sencillo. Pablo decía, yo quiero conocer el poder de la resurrección. Yo quiero conocer un Cristo vivo. Un Cristo vivo. Vamos a mirar Romanos 7, 4 al 6. Pues con esa introducción, eso es lo que necesitamos destapar. La iglesia necesita conocer a Cristo. Yo lo conocía hace como 5 años apenas. Apenas lo estoy conociendo. Apenas. Y me está quitando ya los nervios. Romanos 7, 4 al 6. Es que este lo tengo en la garganta hace días. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto. ¿A qué hemos muerto nosotros? A la ley. ¿Mediante qué? ¿El cuerpo de qué? De Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo es la manifestación de Cristo en Jesús. ¿Para que seáis de quién? De otro. ¿De quién tenemos que ser? ¿Del que resucitó de qué? ¿De quién tenemos que ser? Es el mismo Cristo. Yo quisiera gritarlo, y no hablo aquí, sino en Cali. Y en Colombia, porque cuando nosotros empezamos a destapar a Cristo aquí en Cali en un seminario, se llama Revelando a Cristo, ay, allá tienen 3 Jesuses. Ay, el pastor Luis anda loco con 3 Cristos. Jesucristo es el mismo, sino que son ¿qué? Tiempos. Dios es un Dios de ¿qué? Es que el pastor no sabe que cuánto eso es el mismo. ¿Para que seáis de quién? Del otro, ¿de cuál? O sea, la pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿Usted quiere ser del Nazareno en chanclas? No me va a meter con iglesia ni con nadie, no, de Jesucristo Nazareno, o usted quiere ser del colgado, triste, afligido allá. Que los que pasaban ahí le decían, ve, ayúdate vos mismo, que el rey, mira, ve, que el rey de los judíos, sálvete, no que eres rey. ¿Usted quiere ser de ese tiempo? Cuando la obra completa de él es, como hijo de hombre vino, cumplió la ley, murió en la cruz y resucitó. ¿Para que seáis del otro? ¿De quién? ¿Del que resucitó de qué? De los muertos.
Es un Cristo vivo, no como frase de cajón, Cristo vive, Maranata. Y en el momento de la prueba, cuando suena la olleta en la cocina, Cristo vive, sí, ¿a dónde vive? ¿A qué me refiero la olleta? Que cuando en la noche usted oye un ruido. Es que yo quisiera aprender más historias y no tengo más. Estaba el líder guerreando en la casa, fuera ahora, y eso, cuando sonó la cocina, un ruido, ¡pah!, al suelo, y el hermano estaba parado reprendiendo, firme en la roca, en el Cristo vivo reprendiendo, y hubo un sonido en la cocina. Ya terminó debajo de la cama al lado de la mamá, mamá, están asustando, mamá, y la mamá se para, y ve y va saliendo el gato de la vecina. No, mijo, es un gato. Lo había asustado la olla porque el gato ha tumbado la olleta con el poquito de tinto que había quedado en la noche anterior. Entonces, que el Cristo resucitado tiene que ser probado. A fin de que llevemos fruto, ¿para quién? Con el Cristo resucitado, ¿a quién le llevamos fruto? Pero mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres ¿de qué? De la ley, por haber muerto aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de qué? Del Espíritu. Es un régimen nuevo. La palabra régimen es orden. Es un gobierno nuevo ¿de qué? De la carne, de las obras, del alma o del Espíritu. El Espíritu, donde todo es espiritual. Y dice, y no bajo el régimen viejo ¿de qué? Hablando de la ley. Primer propósito de la resurrección de Cristo es para ser declarado Hijo de Dios con poder. Romanos capítulo 1, verso 4 y 5, ya lo leímos, solo estoy repasándolo. Cuando Cristo resucitó fue declarado Hijo de Dios ¿con qué? Con poder. Cuando Él resucitó, la primera predicación de Cristo fue Mateo 28, 18. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. O sea, Él resucitó y dijo, tengo toda autoridad, ¿en dónde? En el cielo, porque está sentado en su trono, y en la tierra. No dice que en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿qué? No dice que el nombre de Cristo es nombre sin igual, nombre sobre todo ¿qué? Para eso resucitó. Segundo, para ser Señor de todos, tanto de los vivos como de los muertos. Jesucristo es el Señor. Romanos 14, 9. Tercero, para sentarse en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, verso 20, eso ya lo estudiamos. Cristo está sentado en lugares ¿qué? Celestiales con su iglesia. Cuarto, para recuperar la gloria que habíamos perdido en el Edén. La honra, el ser levantados con gobierno sobre la creación. Hasta ahí llegamos. Quinto, ahí sí ya entramos en el tema de hoy, está dándole como un repaso. Primera de Pedro 3:21. Quinto propósito para conocer el poder de la resurrección de Cristo. Y es para salvar el mundo. Para salvar el mundo. Primera de Pedro 3:21 y 22. Para salvar el mundo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 y 22. Ese es el quinto propósito de la resurrección de Cristo. Es un regalo de Dios para todos. El que lo abraza lo disfruta. Dice las Sagradas Escrituras, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección ¿de quién? De Jesucristo. O sea, ahí está hablando de salvación. Y ya le voy a explicar
la parte del bautismo. Versículo 22. Mire, Cristo, ¿no? Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, no a la mano derecha, porque Dios no tiene manos, eso es una teofanía de Él, sino la derecha de Dios habla de su autoridad, su potestad. Y a Él le van a sujetar ángeles o están sujetos ángeles. Autoridades y qué. Todo quedó sujeto ¿a quién? Al profetizado que viene en chanclas, o al colgado, o al resucitado, porque cuando Él fue glorificado, Él honró ese, mire, el cuerpo quedó absorbido natural por lo espiritual. No decía bajo el régimen nuevo del espíritu, el cuerpo natural del Señor cuando lo fueron a ver, fue absorbido por lo espiritual, porque Él resucitó con facciones muy similares, muy iguales, pero ya en un cuerpo espiritual. Por eso cuando se le meten, yo mismo soy, les dice, mírenme, pero estos estaban como ciegos. Romanos 8:11. Léalo en la casa y verá que Él fue resucitado por el Espíritu. Lo espiritual cogió lo natural, el cuerpo haya acostado y ¡fum! ¿No le va a pasar a usted a mí lo mismo en 1 Corintios 15? Que seremos transformados, este cuerpo corruptible en un cuerpo ¿qué? Incorruptible, este cuerpo mortal en un cuerpo ¿qué? Inmortal. Lo espiritual está por encima de lo natural, lo casero, lo artesanal, lo carnal, no solo de inmundicia carnal, sino los sacrificios carnales. Se necesita más fe. Entonces aquí habla de salvación, pero ahí la pregunta sería el bautismo. Uno dice, bueno, y ahí la palabra bautismo, ¿qué quiere decir? Si usted devuelve al 20, en el 20 hay un bautismo, un ejemplo de un bautismo. Dice Primera de Pedro 3:20, porque no le voy a dejar con vacíos en este texto. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas. ¿Por qué? O sea que en Noé hubo un ¿qué? Un bautismo. Voy a hablarle de 3. En José aparece el primer bautismo. La palabra bautismo en la Biblia. Cuando los hermanos le llenaron la túnica de sangre. Después hablamos de eso, porque hay 7 clases de bautismo en la Biblia, todos apuntando a uno solo, el verdadero. El segundo bautismo es cuando el pueblo de Israel pasó por el mar rojo, por allí, ese es otro bautismo, van 2. Bueno, este es el primero, el segundo José, y el tercero el pueblo de Israel en el orden bíblico. Ahí van 3 bautismos. Los fariseos lavan las manos 7 veces, otro bautismo, la palabra baptizo. Yo aquí tengo un vaso de agua, La palabra bautismo viene del griego baptizo, hablando ya en el griego, que significa sumergir, meter, empapar. Es como coger una esponja y meterla aquí en este vaso de agua. ¿Cómo queda la esponja allí? Pues sumergida, empapada. Entonces aquí está hablando del bautismo de la palabra de Dios. Porque si alguien tiene una versión más moderna, yo voy a leer aquí en una versión moderna que se aclara más el texto, ya que este es un lenguaje de hace 500 años. Mire lo que dice en otra versión este texto, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo. No voy a entrar a polemizar ahora bautismo en agua, no hágalo, el que lo quiera hacer con toda libertad. Sino el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. El bautismo en agua también es un tipo de bautismo en la Biblia. Pero también está el bautismo en Cristo y el bautismo en el Espíritu y el bautismo de la palabra. Aquí está hablando del bautismo de la palabra de Dios. Este fue el bautismo de Juan capítulo 3,
Este fue el bautismo de Juan capítulo 4. Este fue el bautismo de Juan capítulo 7, versos 37 y 38. A Nicodemo el Señor lo bautizó ¿con qué? Con la palabra. ¿A dónde metió el Señor a Nicodemo? ¿En la qué? En la palabra. La mujer samaritana, ¿dónde quedó metida? El Señor sacó a Nicodemo de la ley, del judaísmo, del sistema religioso y lo metió a la palabra. Porque es que si no estoy diciendo que no lo haga o no lo hagamos, no, el que lo quiera hacer o si usted quiere yo lo hago con usted, yo no tengo problema. Primero le doy una clase y ya usted decide. Porque si yo, pues el bautismo en agua dice que por fuera, pues dice, no consiste en la limpieza del cuerpo. Porque el bautismo en agua uno pues por fuera siente la bendición de Dios y es bonito. Pero el bautismo de la palabra es por dentro. ¿Y me limpia qué? La mente. Miren lo que dice allí. Voy a leerlo en la versión más común. Está entre paréntesis. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Lo exterior, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Solo la palabra de Dios, solo el bautismo de la palabra de Dios, solo quedar metido yo en la palabra de Dios me limpia de una mala conciencia hacia Dios. Que todos los días la tenemos, que todos los días sale a la luz en nuestras vidas. Tener una mala conciencia hacia Dios. Dios no me oye, Dios me tiene en esta prueba, Dios no está conmigo, Dios yo no lo siento, Dios se olvidó de mí, Dios se alejó de mí, Dios ya no me quiere. Dios, no sé, Dios dónde está. Dios, mala conciencia hacia Dios. Solo la palabra de Dios. Cada día limpiando mi conciencia, mi mala conciencia. Me la limpia, me la limpia. Este bautismo también habla en el Antiguo Testamento en Ezequiel 36, 25 y 26. Esparciré sobre vosotros agua limpia, la palabra, y seréis limpios de todas vuestras inmundicias. Este bautismo también aparece en Juan 15:3. Vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. No estoy diciendo que usted vaya a las aguas, vaya a Pan, si hágale con toda libertad. Lo que estoy diciendo es que esta es otra clase de bautismo. Esta es otra clase del bautismo en la palabra. Ese sí me cambia la mala conciencia, pero y ese es el que trae la salvación, porque si uno lee el texto literal, entonces uno se aferra a que el bautismo salva. Por eso hay una cierta doctrina que dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Si no se bautiza, no es salvo. Y tiene que bautizarse en el nombre de Jesús para ser salvo. El que no se bautice en el nombre de Jesús, no es salvo. Así dice una doctrina. Marcos 16, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Entonces de ahí se aferran para decir que el que no se bautiza en el nombre de Jesús es condenado. Entonces se cae toda la doctrina de la salvación, se cae toda la obra de Cristo, todo el sacrificio de Cristo se va al suelo, porque el ladrón de la cruz no lo bautizaron. ¿O sí? ¿Cuántos discipulados recibió el ladrón de la cruz? ¿Cuántos diezmos dio? ¿Cuántas ofrendas? Nada. Aquí bajo cuerda en un tono más bajo. Los 12 discípulos están en el infierno. Están condenados. ¿A dónde está el bautismo de los 12 discípulos? ¿A dónde? O sea, yo no quiero tocar el tema hoy del bautismo, porque esto es sencillo y eso está claro. Eso nada más es con la Biblia, Génesis, Apocalipsis y una concordancia de bautismo e interprete correctamente que eso es de lo más fácil que hay. Sino que yo no puedo pasar por alto el texto. A mí me cuesta yo leer el versículo y decirle yo aquí a usted que yo el lunes me voy para Pance, que es festivo, para la gloria de Dios. A mí me cuesta salirme del texto o pasar así. Me cuesta, tal vez por el don, porque me gusta enseñar, o porque me apasiono, o me emociono, pero no me gusta pasar por alto. Y más un texto de estos de calibre. Está hablando de la salvación por la palabra. Y muchos otros textos podríamos mirar que yo le puse ahí, pero hay otros más.
La fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra, la palabra. No estoy diciendo que entonces no bautizo en agua, hágale. Hágale, usted por fuera va a salir refrescado, pero si no se llena de la palabra, por dentro no es bautizado, entonces va a tener una mala conciencia. Dios no me quiere, no voy a la iglesia, Dios no me ama, Dios no está conmigo. Entonces vaya al agua, pero también vaya que por dentro lo bautice. ¿Con qué? ¿Con qué agua? Con la palabra. Que no vaya, está Pance, está Melende, hágale con toda libertad, porque yo por eso no me voy a poner a pelear, ni me voy a entretener. Segunda de Pedro 3:9 es un texto, bueno, no quise leer Tito, pero usted lo lee en la casa. Es un texto para que nosotros no condenemos a la gente, ni nuestros familiares, ni amigos, que este se lo va a comer ahora el demonio y se lo va a llevar. No, mire lo que dice la escritura. Segunda de Pedro 3:9, hablando de salvación. El Señor no retarda su promesa, si algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente ¿para qué? Para con nosotros, no queriendo que ninguno, sino que todos procedan ¿a qué? Dios es paciente. Uno dice, ya Señor, vuelve rápido y arrancan. Esa es la oración de los que tienen una mala conciencia. Sexto, Cristo resucitó para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, versos 23 y 25. Todos estos temas que yo le he dicho, por ejemplo, el bautismo, la doctrina de la salvación, yo lo tengo. Ya escrito, no lo he pasado por evitar de pronto, si uno no está maduro, se pone a pelear con la gente. Yo no estoy peleando con nadie. Y tampoco lo he mandado a usted a pelear. No vaya en nombre mío a pelear con nadie. No, viva Cristo usted y disfrútelo. Romanos 4, del 23 al 25. O el 24 y el 25 también podríamos. Ahí está hablando de la promesa realizada mediante la fe. Está hablando de lo que Dios hizo con Abraham y la simiente que es Cristo. Dice el verso 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesús, Señor, Kyrios, Salvador, Mesías, Cristo, nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, ¿qué fue lo que mató a Cristo? Nuestras transgresiones, nuestra maldad, nuestros pecados. ¿Y resucitado para qué? Nuestra justificación. Sexto, Pablo decía en Filipenses 3:4, yo quiero conocer el poder de la resurrección de Cristo. Yo enseñé esta doctrina el viernes en la iglesia de Calimío. Es una personita nueva. Y apenas yo enseñé, yo destapé un poquito esta. ¿Cómo? Así me parece injusto. Cuando yo le dije, todos hemos fallado. Todos tenemos pecado. Y Jesús dijo que hay que mirar primero la viga que uno tiene y después soplarle la pajita al otro. Cuando yo hablé de este tema. Sexto, propósito de la resurrección de Cristo. ¿Para nuestra qué? Justificación. Vamos a leer Salmos, hablar un poquito de la justificación. Salmos capítulo 118, verso 19 y verso 20. El poder de la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, hoy no hay poder y no se le sujeta nada a él, no hubiera señorío, no está sentado en lugares celestiales, no hubiera recuperado la gloria, no hubiera traído salvación al mundo y no nos hubiera justificado. Ahora, usted esta doctrina la encuentra en todas estas dos verdades las encuentra en Génesis y Apocalipsis. Mire lo que dice el Salmo 118, 19 y 20. Abridme las puertas de ¿qué? De la justicia. Cristo es la puerta de ¿qué? De la justicia. Entraré por ellas y alabaré al Señor. Esta es puerta del Señor, por ello entrarán los ¿qué? Los justos. Entonces, compartíamos de que la justificación, Cristo es la puerta de la justificación. Y como ya tenemos tablero y tenemos pupitre porque nos congregamos en un colegio, entonces yo les dibujé una puerta. Hagan de cuenta que esto es una puerta, aquí hay una puerta. Entonces le decía, mire, la justificación no es otra cosa que
Aquí viene caminando un culpable, malvado, pecador, inmundo, sucio, perverso, todo lo malo. Pero aquí hay una puerta. ¿Cómo se llama esta puerta? La justificación. Cristo es la puerta de la justicia. Cristo es la justicia de Dios. Y entonces uno llega a lo peor. Se lo voy a decir así: asesino, criminal, atracador, ladrón, violento. Lo peor llega. Y aquí tiene una puerta. La puerta de la justificación. Entra por ella. Inocente, limpio, puro, santo. Salvo, libre, perdonado, sin culpa, sin mancha. Esto está muy bueno para ser tan barato. Gratis, almuerzo gratis no venden. ¿Sí? Léalo en las escrituras. Va a leer el texto que me da escalofrío. Primera de Corintios 6. Eso es la justificación. Los malos. ¿Quién ha sido bueno aquí? Levante los buenos para darle la ofrenda de esta noche. ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo ni aún uno. Romanos 3:23. Por cuanto todos que pecaron, todos hemos sido malos. Pero cuando entramos por esa puerta, ese es el poder de la resurrección de Cristo. Créame, a mí la gente me juzga por lo natural, que me juzgue, pero yo disfruto de esa inocencia. Primera de Corintios 6:9. Bueno, ya que estamos en Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios 1:30. Esa es la justificación. Cristo, por medio de su ministerio terrenal, su muerte y su resurrección, nos declara justos. Pagó por ti y por mí el precio. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por él, por Dios, estáis vosotros. ¿En quién? ¿En quién estamos nosotros? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué? Dios nos hizo ¿qué? Sabios. Yo creo que le estoy hablando a un pueblo sabio. ¿Amén o no amén? Unos hijos sabios, entendidos. Nos hizo sabios. Nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, ahí, santificación, ¿y qué más? Y redención. Si usted se vuelve a Primera de Corintios, capítulo 1, vamos a volvernos a otro texto. Mire, antes de leerlo, la iglesia de Corinto era, la iglesia de Corinto, yo digo que era la iglesia más perversa que han existido sobre la tierra. Un muchacho le quitó la mujer al papá, la madrastra dejó de vivir con ella, en esa iglesia. Era uno de los muchachos, no digo de la alabanza para no comprometerlos de la alabanza, no, un muchacho de la iglesia. Y le quitó la mamá. Primera de Corintios 5. La iglesia había dividido en 4 bandos. Uno que Apolos es mi pastor, mi apóstol. Otro no, mi apóstol es Pedro. Otro no, mi apóstol es Pablo. Y otro como más espiritual, mi apóstol es Cristo. Estaban divididos. Incesto, los matrimonios estaban destrozados, los dones, un show, un espectáculo, negocio, falsos apóstoles. Eso era un caos, un desorden, esta iglesia. Pero el Espíritu no empieza hablándoles de la condición en que ellos estaban, una condición que daba miedo entrar a la iglesia. Le empieza a hablar de la posición que ellos tienen en Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 y 5, le estoy hablando de justificación. ¿Es escandalosa para la mente humana? Sí. Esto es la gracia pura y verdadera de Dios. Este es el amor de Dios hacia una humanidad caída. Primera de Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Qué le dieron a la iglesia de Corinto? La gracia de Dios, el amor de Dios. Porque en todas las cosas fuisteis ¿qué? Enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Increíble. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Dice
de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará para que seáis irreprensible. Bueno, pero yo me adelanté. Es el versículo 2 el que quería leer. A la iglesia de Dios que está en ¿dónde? ¿Dónde? Aunque habían esos errores y esa falla, era la iglesia de Dios. ¿A los qué? ¿Santificados en quién? En Cristo. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué cambió esta iglesia? Claro, con esa palabra, es su identidad, con ese mensaje, ¿cómo no van a cambiar? Pero 1 Corintios 6:9, ese tema de la justificación es apasionante. Le quita a uno el sentimiento de culpa, esa mala conciencia, esas cargas. Mire lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ahora que hay muchos, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, eso sí no hay hoy en día, ni los borrachos, ni los maldicientes, se levantan, malditas seas de que levantan hasta la acuestan, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11. ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Esto qué? Algunos, ¿por qué éramos? Porque pasamos por la puerta de ¿qué? De la justicia. Pasamos la puerta de la justicia. Éramos. Y hay un texto que usted sabe que a mí me apasiona mucho. Voy a leerlo porque estoy por allá cerca. Está en 2 Corintios. A mí me apasiona mucho este texto. Éramos. Cristo resucitó para que tú y yo disfrutáramos hoy de su justicia. Saber que estamos limpios, santos, inocentes, libres de culpa. Pastor, pero es que fulano está haciendo y haciendo. Primero, a usted no le importa. Segundo, hay que llevarlo a reconocer o a recuperar su identidad. Pero es que está haciendo esas. No. O todavía no ha entrado a Cristo, porque el que entra a Cristo su naturaleza cambia. Errores vamos a cometer, sí. Ay, pero es que fulano hace. No. Primero déjelo allá, porque allá Dios con cada uno. Pero gente, mire, esto tiene una naturaleza. La mejor manera de yo compartir de la gracia y la justicia de Dios, yo le digo a la gente que me observen. Mi caminar, usted lo puede observar en inocencia. Mi caminar, a ver yo en qué ando, cómo me muevo, qué hago. El pastor está como muy libertino, está como muy alborotadito. No, hágale. Es más, yo presto mi mano para que me pongan un chip de corazón. Sí, porque es que el pastor, ¿a dónde? Si yo soy el mismo, y tú con la misma esposa, lo mismo, sí, soy el mismo, yo soy feliz. La mejor manera, yo entendí eso, de predicar estas verdades, porque entonces me desboco, no, cabezón, si nos desbocamos nos vamos a, lo que el hombre sembraron también, ¿qué? ¿A dónde? Esa era una naturaleza de un hijo de Dios. No, ese está confundido, está infiltrado. Infiltrado. 2 Corintios, vamos a leer 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuál fue el ministerio de condenación? La ley, el antiguo pacto. Mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué? ¿De la qué? O sea, ¿qué ministerio Dios a mí me entregó Dios el de la justificación? A mí el de la condenación Dios no me lo entregó. Eso lo entregó a Moisés hasta que Cristo murió y resucitó. Juan 8, mátenla. ¿Ministerio de qué? De condenación, trae muerte. Pero él vino con el ministerio de justicia. ¿Quién la va a matar? Todo, listo, hagan una fila, alisten sus piedras. El que esté libre de pecado, ¿qué? ¿Qué trajo el Señor? ¿El ministerio de qué? ¿Y qué le dijo el Señor a la mujer? Vete y qué. Mujer, cambia esa actitud. Esa no es la naturaleza de un hijo de Dios. Listo, ya. ¿Qué más le dijo el Señor? ¿Cuántas sesiones? Porque hoy es por sesiones. ¿Cuántas? A la mujer samaritana.
yo estudio los textos, yo los repaso, yo no me pongo de sobrador. Oh, yo ya me lo sé. Yo dije, oye, la mujer samaritana, 5 maridos. ¿Será que la mujer era fea? Yo nunca había visto desde ese ángulo. Dije, ¿cuántos maridos tenía? 5. ¿Será que la mujer era fea? Yo me pregunto y todavía digo yo, o muy de buena, o tener un poco de feos al lado. Los hermanos saben que es con cariño. Que feo no hay nadie en Cristo. Que la gracia y el amor de Dios nos rejuvenece. Uy, pastor, ya nos ofendió. No, si usted cree feo, yo por lo menos no. Yo me creo bien pinta. Yo digo, 5 maridos. Y eso que ahí no hemos destapado las dispensaciones en esa mujer, que hay 6 tiempos. Que hay algo bien poderoso. Y aún en la sexta, que uno lo mira, que era el sexto marido, y no era el de ella. Eso es muy poderoso. O sea, el sexto marido de ella, que estaba medio saciándola, era la ley. Lo traía acá desde el querer vivir ese tiempo de ley. Pero Cristo la sacó de ahí y la trajo a qué? A su gracia. Le destapó ese tiempo y la trajo a su reino. O sea, hay algo ahí bien interesante en las dispensaciones, pero eso va en otro tema. En esa mujer están las 7 dispensaciones, como están en Naamán. Salmos 12:6, en la palabra de Dios, tiempos. Segunda de Corintios 5, 16 y 17, para hablar un poquito de justicia. Y voy a cerrar con un texto allí este punto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, la vieja creación, ministerio de condenación. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué? Ya que no le conocemos así. De modo que si alguno está en quién, es una nueva creación, una nueva criatura. Las cosas viejas, ¿qué? ¿Qué pasa cuando uno pasa por esta puerta? Las cosas, ¿qué? ¿Y todas son hechas, qué? Yo le voy a abrir mi corazón esta mañana, esta noche. Yo me entregué a Cristo con ese texto. A mí el texto me lo leyeron, en un Nuevo Testamento me lo leyeron. Cuando a mí me compartieron de Cristo me dijeron, venga, si usted se entrega a Cristo, usted va a ser una nueva persona. Sí, yo dije, como algunos esta noche dijeron de la justificación, que me voy a comer ese cuento. Pastor, ¿quién? No, molestando. Que Cristo, que yo me entrego a Él y soy una nueva persona. Sí, seguro. Las cosas viejas, ¿qué? Ay, y que todas son hechas, ¿qué? Ay, yo creí, yo dije, no, pues vamos. Y ahí estoy enamorado, ahí estoy paradito, ahí estoy firme. Todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Verso 21. Estas doctrinas, la justificación, la redención, la santificación. Ahora mire, cuando hablo de la santificación, es que esto no lo hemos destapado todavía. Esto está en un librito por ahí que se llama Revelando a Cristo y hablamos de todas estas obras. La santificación en el espíritu, la santificación del alma y la del cuerpo. Entonces uno, como a veces anda en un evangelio natural, ve las santificaciones del cuerpo, la exterior, lo de afuera. Es que Dios me hizo santo, pero mire, yo veo acá, no. Entonces como uno anda en el alma y en el... Bueno, entonces el desorden que uno a veces camina. Hay que mirar la santificación en cada uno de este orden. Dice el 21, así que, perdón, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En qué? En Él. Esto es muy poderoso. Yo nunca he predicado este pasaje y lo tengo en la garganta, y aquí hay unas cosas que yo leo y yo me quedo callado por ahora, pero poderosísimas. Unas verdades de la obra de Cristo. Eso es la justificación. Vamos a terminar con el séptimo punto. La otra semana vamos con los otros. Séptimo propósito de la resurrección de Cristo. Es para regresarnos al origen. Al origen. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Hay que irlo suave porque una verdad dicha antes de tiempo lo puede a uno confundir.
Y a veces yo cometo ese error, decir verdades antes de tiempo, pero de pronto las dice uno no es porque quiera impresionar o confundir, sino que Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Haga ahí un alto. ¿Quién oraba así? Pablo. Pablo oraba, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, ¿qué? O sea que el ministerio de Pablo terminó influenciando el de Pedro. Que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer, tener una vida nueva, ¿para una qué? Y eso es regresar al origen, esa esperanza viva, esa sensación de gozo, de paz, de que no, vamos para adelante. ¿Pero por qué? ¿Por la resurrección de qué? ¿Ah? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a cerrar con Colosenses capítulo 1, verso 25 al 29, que también es otro tema que tenemos por ahí ya en un material. Colosenses capítulo 1, verso 25 al 29. Y con ese cerramos. Colosenses capítulo 1, verso 25 al 29. Dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, Pablo dice que fue hecho ministro. Dice, para que anuncie, ayúdeme, ¿qué? ¿Qué hay que anunciar? ¿Cómo? Atrasada, confundida, enredada. ¿Cómo hay que anunciar la palabra de Dios? ¿Cumplida qué? 26. ¿Qué es anunciar la palabra de Dios cumplidamente? 26. El misterio. O sea, es anunciar el misterio, que es Cristo, que es la iglesia. O sea, era algo oculto. Dice ahí mismo que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué es el misterio? Vamos a mirar, verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ¿qué? Ministerio entre los gentiles. O sea, ¿cuál es el misterio? ¿De qué están hablando? Pues el séptimo punto habla de eso. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza. Pastor, tanta vuelta y tanta película para decir que el misterio es Cristo en vosotros. Ya. ¿No decía Primera de Pedro 1:3 que Cristo resucitó y nos dio vida nueva para hacer una esperanza que viva? Y esa esperanza quiere decir, o sea, regresar a ese diseño y a ese orden establecido por Dios. ¿Qué es esa esperanza? Que mi vida se volvió el Edén de Dios, que mi vida es el arca de Dios, que mi vida es el templo de Dios, que mi vida es parte del lugar de la presencia de Dios, que Dios está en mi vida, que es Cristo en vosotros. ¿La esperanza de qué? De gloria. La palabra en Cristo. Pero siga leyendo más adelante el 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda qué. Esto es sabiduría, meter la gente en Cristo. A eso me mandaron a mí. Eso es lo que he entendido ahora, meterlo en Cristo. Y cuando yo lo meto a usted en Cristo, yo lo dejo, yo que me voy a poner a perseguirlo. Lo meto en Cristo, y si en Cristo usted y yo no caminamos, ya no hay otra solución. Bueno, San Isidro, no hay más. Mire lo que sigue diciendo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. ¿En quién? En mí. ¿Cuál es mi tarea para cerrar hoy? Pablo decía, yo quiero conocer el poder de la resurrección de
de Cristo. Mi tarea es meterlo a usted en Cristo. ¡Pah! Cuando usted y yo somos metidos en Cristo, ya Dios nos mete en el cumplimiento. ¿No dice allí que anunciemos la palabra de Dios qué? O sea, meterme en Cristo es meterme en el cumplimiento. ¡Pra! Ya las promesas son una verdad para mi vida. No dice el misterio, meterlo en Cristo es meterlo en ese misterio para que se le revele, manifieste. ¿Qué más dice ahí aparte del misterio? No dice la esperanza de gloria. ¡Pra! Meterlo en Cristo es meterlo en la esperanza de gloria. Saber que la solución a todos los problemas habido y por haber está dentro de nosotros, en Cristo. Y sigue diciendo ahí, en toda sabiduría. Cuando lo mete uno en Cristo, lo meten en toda ¿qué? Sabiduría. ¿Y qué más dice? Meterlo en Cristo es meterlo en lo perfecto. ¿El varón qué? Perfecto. En madurez, en equilibrio, en balance, no de labios. Yo por eso le digo a la gente, llega un momento que uno, no, pues júzgueme, el espiritual todo lo juzga. Usted está desequilibrado, listo, corrijo, pero es con la vida. Yo no me quiero llenar más de conocimiento, pero yo sé que a través del conocimiento Cristo sí se forma en mi vida y los procesos que tenga que vivir. Y termina diciendo, presentar en Cristo, y Pablo decía, yo para esto trabajo. O sea, esa es mi tarea. Yo no te quiero meter en un Cristo natural, andando en chanclas, cumpliendo 300 profecías, que es un tiempo glorioso. Ni te quiero meter en un Cristo colgado allá en la cruz, que hay que cargarlo. Pastor, en un escapulario, no. Mire, va a decirlo. Nosotros decimos, los católicos tienen un Cristo muerto colgado en una cruz, y es verdad. Y nosotros tenemos un Cristo muerto en conocimiento. Los cristianos. Un Cristo natural todavía andando en chanclas. No le cantamos al que anda en chanclas. Pastor, son 3 Cristos. No. Ante el nombre de Jesús de Nazaret, el Galileo, se dobla toda rodilla. No, porque no ha muerto y no ha resucitado. Ante el nombre del colgado en el madero se doblará. ¿Ante el nombre de quién? Yo no lo quiero meter acá. Antes mi tarea es sacarlo de acá, sacarlo de aquí, decirle, para que seáis de quién. Romanos 7:4. ¿De qué? Del otro. ¿De cuál? Otro, no 2 Cristos, otro tiempo, del otro. Yo le invito a que ponga de pie, y si usted está viviendo con un Señor Jesús ahí caminando, esperando que pase por tu casa, ¿cuántos tienen a Cristo adentro? Por Dios. Yo estoy de salir triste de un seminario, porque la canción bandera del seminario era Cristo está arriba, Cristo está abajo, Cristo está al frente, Cristo está atrás, Cristo está a los lados. Y yo esperando que dijeran adentro, no. Y que era el himno nacional pues de donde estuvimos. Cristo en todos los lados menos adentro. Al último ya me amargué y dije, pues hasta la verdad es. De todos modos mi corazón está abierto. Yo aquí atiendo a las personas que me llaman. Pastor, necesito, pastor y aquí yo me reúno con ellos con toda libertad. Hablamos. Soberano Rey, te damos gracias. Te honramos en Cristo Jesús. Proclamamos tu grandeza, tu señorío. Y hoy, como decía el apóstol Pablo, queremos conocer el poder de la resurrección de Cristo. No que se vuelva un conocimiento teórico, sino más bien que esa palabra, ese logos, se vuelva un rema, un apocalipsis, una palabra revelada en nuestro espíritu, Señor de gloria. Y que en el momento del examen pueda ese Cristo resucitado, ese Cristo que todo está sujeto bajo sus pies, que está dentro de nosotros, Rey, ese Cristo que es toda la sabiduría que está en nosotros, esa esperanza de gloria pueda salir a la luz en medio de las circunstancias, de las adversidades. Hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por los tiempos de Cristo, ese tiempo cuando fue profetizado, ese tiempo cuando en la cruz cumplió la profecía, cuando en la cruz dijo consumado es, cuando en Juan 17 entregando el informe porque iba para la cruz, Juan 17:4, Jesús le dijo al Padre, Padre, he acabado la obra.
Padre, ha acabado la obra. Cuando en Juan 19:30 dijo, consumado es. Cuando Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. El Cristo resucitado, el Cristo profetizado, el Cristo como cumplimiento y el Cristo glorificado. El glorioso, estando todavía en carne, se le manifestó a Pedro, a Juan, a Jacobo, y ellos no lo entendieron, hasta quedaron confundidos, como muchos de nosotros, confundidos en los tiempos. Pedro quedó confundido en los tiempos porque le dijo, hagamos 3 chozas aquí, una para Cristo, una para Moisés, una para Elías, y no sabía lo que decía. Confundido, esto es lo más sencillo. ¿Por qué no le das gracias al Rey? Le dice, Señor, quiero conocer el poder de tu resurrección, porque esto afirma mi vida, esto renueva mi vida, esto transforma mi vida. Es el poder transformador tuyo, Rey. Ese Cristo glorificado, ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, ese Cristo que está sentado en lugares celestiales, que tiene toda potestad y que nos delegó de su potestad y que sujetó todo bajo los pies de la iglesia, que es su cuerpo. El Cristo resucitado y glorificado que absorbió lo natural por lo espiritual, y que la iglesia de igual manera, Señor, es ese cuerpo espiritual donde Cristo como cabeza, como espíritu, es el que nos gobierna, el que nos sustenta y el que nos ha llenado de la plenitud. Gracias, porque somos una iglesia plena. La iglesia de Cristo es la iglesia de las realidades, de las promesas cumplidas, una iglesia que disfruta de las glorias postreras. Gracias, Rey, porque hemos recuperado en Cristo la gloria, la honra, Señor, que habíamos perdido en el Edén, el gobierno, el señorío. Hoy te damos gracias. Proclamamos que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos para tu gloria, y solo es por tu Espíritu. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu. Solo tu Espíritu nos lo puede revelar. Y oramos para que a la iglesia en general abras el entendimiento, como lo abriste a los discípulos cuando resucitaste, como le abriste el entendimiento a los 2 caminantes de Maús. Les destapaste la palabra y les hablaste del Cristo glorioso en las escrituras del Antiguo Testamento, como cuando Pedro en Hechos 2:14 les habló toda la palabra y los trajo a Cristo, o como Esteban en Hechos 7 les habló todo un panorama de las escrituras y aún del Antiguo Testamento, pero los trajo a Cristo como el cumplimiento de todas esas profecías. Permite que Cristo sea conocido, sea predicado, que Cristo sea revelado, Señor, en los púlpitos, en los programas de radio, de televisión, que la iglesia empiece a conocer ese Cristo glorificado, resucitado e enseñoreado, que tiene todo gobierno, todo dominio, y que tu reino, Señor, y tu evangelio sea establecido primeramente en nuestras vidas, en nuestro entorno y en todo lugar. El evangelio del reino, el evangelio del Rey. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria de Dios Padre.